Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a una sesión más del curso propedéutico de física. Hasta el momento solamente se ha abordado cosas bastante sencillas. Eh, Entre ellos están las cantidades físicas, notación científica, sistemas lineales, conversiones, estimaciones y conceptos muy importantes tales como desplazamiento, distancia, rapidez, velocidad. Entre ellos también escalar y vector. Y bueno, hay una gran diferencia entre este tipo de cantidades físicas, ya que su naturaleza, para describirlos, en algunos casos basta con dar la magnitud y la unidad de medida, pero en otros no basta con eso, sino que tienes que dar además la dirección. Tal es el caso de los vectores. Y de estas eh, características de muchas cantidades, podemos citar varios ejemplos de vectores o de escalares. Entre los más importantes y que mucha gente confunde está la distancia y el desplazamiento. No es lo mismo, lo vimos el día de ayer. Distancia es la separación entre dos puntos. Es ese espacio que hay entre dos puntos y tú lo expresas en una unidad de medida. Milímetros, pulgadas, kilómetros, millas, lo que sea. ¿Bien? Por el otro lado, el desplazamiento es una cantidad vectorial y se refiere a un vector que une el punto inicial con el punto final de la trayectoria, sin dar rodeos, tal como la trayectoria de la partícula. La trayectoria puede ser una línea recta, puede ser una línea curva, puede dar puede ir, regresar, rodear, hacer, hay infinidad de caminos. Eh, la longitud de ese camino, la distancia para el desplazamiento, independientemente del camino que se siga, va a ser el mismo, ya que solamente une mediante un vector punto inicial y punto final. La velocidad y la rapidez son cosas muy diferentes también. La rapidez es lo que te marca el velocímetro del automóvil. Solamente te dice a cuánto vas. Es esa magnitud. Cuán rápido eres. Bien. La velocidad, además de dar la rapidez, debes tú indicar la dirección. Un ejemplo muy claro es la velocidad del viento, ya que puede ir tan rápido como se pueda en cierta dirección. Eso es velocidad. ¿Vale? El día de hoy vamos a atender conceptos como aceleración, que seguramente ya también están familiarizados, pero hay al igual que en la velocidad, se tiene velocidad promedio y velocidad instantánea. En la aceleración hay un término hay un concepto de aceleración promedio, la cual no sirve para describir fenómenos reales. En su lugar, debe utilizarse la aceleración instantánea. Bien, al igual que la velocidad instantánea. Pues bueno, un comentario nada más. Hay cantidades más generales que los vectores. Sí, hay. Los vectores no son todo, no generalizan todas las cantidades físicas. Hay otras todavía más poderosas que los vectores. Las vamos a ver en el curso de álgebra lineal. Son las llamadas matrices. Las matrices son como vectores, pero tienen tanto filas como columnas, son como tablas. Lo podemos imaginar como una tabla. Hay operaciones entre matrices. Ahora, ¿podrás imaginarte una matriz o una tabla con filas, columnas y además profundidad? Pues sí existen, ¿sí? Pero ya no se llama matriz, se llama tensor. Un tensor de rango 3. ¿Bien? Porque tiene, por decirlo así, 3 dimensiones. ¿Vale?
Y hay tensores más grandes todavía, o sea, hay cantidades físicas todavía de mayor dimensión, que seguramente ustedes dicen, ¿y eso ya para qué? Ya no lo vemos. Sí, sí lo vemos. Estas cantidades físicas son muy importantes, principalmente en cosmología, astrofísica, astronomía, ya que gracias a la relatividad general de Einstein, la que desarrolló, podemos nosotros conocer o, bueno, ver otras galaxias, podemos predecir el movimiento de ciertos planetas, cuándo va a ocurrir un eclipse, entre otras cosas. Bien, y en este tipo de cálculos se utilizan tensores. Los tensores son cantidades físicas de mayor rango que un vector. Un vector, de hecho, es un tensor de rango 1. Hay un tensor de rango 0, sería un escalar, los numeritos que sabemos operar. Un tensor de rango 2 son las matrices, hay de rango 3, rango 4 y así sucesivamente. Bien, todas ellas muy importantes. Y solamente estamos estudiando vectores y escalares. O sea, estamos todavía en los cimientos, ¿verdad?, de todo esto llamado física. Hay muchísimo más, pero bueno, no nos dejemos de esto. Vamos a ver hoy, nos comentaba algo asociado con la aceleración. Vamos a definir primeramente la aceleración promedio. Bien, la aceleración promedio, al igual que la velocidad promedio, otra vez, no funciona para describir situaciones reales. Solamente te da un valor el cual no describe el movimiento, solamente es una magnitud para que te des idea de cuán rápido va o qué tanto está acelerando. Bueno, los que fueron a la primaria y secundaria les habían dicho que la velocidad es distancia entre tiempo, ¿verdad? Y siempre nos quedamos con esa idea. Ya vimos que no. Ya vimos que la velocidad es una razón de cambio, es una derivada. Bueno, muchos asocian la velocidad con un cambio en la posición. Y es correcto, ¿sí? Porque, por ejemplo, un automóvil, tú que vas a ir al trabajo o a la escuela en tu coche, inicialmente se encuentra en reposo. Por lo tanto, tiene velocidad cero. Al término de cierto tiempo, unos cuantos segundos, el automóvil o lo que sea ya se está moviendo. Ha cambiado su velocidad. Bien. Su rapidez fue de 0 a, se me ocurre, 10 kilómetros sobre hora. Bien. Solamente estamos dando rapidez. Entonces, ahí ya cambió de posición. Y el cambio de posición implica una velocidad. Sin embargo, cuando uno le pisa el acelerador, ¿qué es lo que ocurre? La velocidad va incrementándose. Bien. Y se dice que estamos acelerando. Entonces, la aceleración es un cambio en la velocidad. Lo asociamos con un cambio en esta cantidad. No en la rapidez, sino en la velocidad. Bien. Cuando nosotros frenamos, la velocidad sigue cambiando, ¿verdad? Pasa de ser más grande a más pequeña. Entonces, es una desaceleración. Y una desaceleración es una aceleración negativa. Bien. Negativa porque está disminuyendo la velocidad. ¿Vale? En sistemas físicos de cinemática, que es lo que estamos viendo, la dirección de movimiento no la tenemos que adivinar. Nos las da el resultado de las ecuaciones. Cuando el resultado es positivo para el caso de la posición, significa que la partícula está a la derecha de mi origen o está arriba, está en la dirección positiva de mi eje. Cuando es negativa, pues está en el
en el lado negativo de ese eje, para el caso de la posición. ¿Qué pasa con la velocidad? Si la velocidad es positiva, significa que la partícula se dirige hacia la derecha. No quiere decir que está a la derecha, porque bien un auto puede estar en el lado negativo de mi eje, sin embargo se está moviendo a la derecha. Puede darse ese caso. Y en ese caso la velocidad es positiva porque se está moviendo hacia la derecha. Cuando se mueve hacia la izquierda, se dice que la velocidad es negativa. Bien. Así como hay signos en la velocidad y en la posición, tenemos signos para la aceleración. Son un poquito más, a lo mejor, complicados de entender. Una aceleración positiva no significa que se mueva a la derecha y tampoco significa que esté en el lado positivo de mi eje. Lo mismo para los negativos, no necesariamente. En un momento vamos a abordar ese punto. De momento vamos a definir la aceleración promedio. La aceleración promedio vamos a definirla como un cambio en la velocidad dividido entre el tiempo transcurrido. Bien, así la vamos a definir. Es una forma bastante simple de definir esta cantidad física. La aceleración es un vector, bien, por lo tanto tiene magnitud y dirección. Esto es en palabras. En ecuaciones, la aceleración en una dimensión, recuerden que en una dimensión no es necesario poner la flechita a los vectores, ya que se entiende que solamente tiene dos posibilidades, positivo o negativo. Bien, entonces en este caso la aceleración promedio se representa como una A barra, la barra del Newton promedio. Esta A barra debe tener un eje de movimiento, puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser W, puede ser alfa, el eje que tú quieras, no solamente hay X, Y, Z. Pero aquí vamos a respetar la costumbre y ponerle X, ¿bien? Y esa aceleración promedio viene dada como cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad es un delta V, ¿bien? Pero ese cambio en la velocidad es a lo largo del mismo eje, a lo largo del cual está la aceleración. Debe ser X, ¿bien? Y este cambio en la velocidad está dividido entre el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido le llamamos delta t, así. Esta es tu fórmula para la aceleración promedio, ¿vale? Algo muy importante que decir aquí es que esta v es una velocidad instantánea. Instantánea, es decir, se calcula con la derivada, ¿bien? No es velocidad promedio, porque no tiene la barra encima. Una velocidad instantánea y en general, la aceleración es una cantidad vectorial. Por lo tanto, tiene magnitud y dirección. ¿Sale? Muy sencillo, muy fácil. Así como definimos la velocidad promedio, con base en esta se obtuvo la velocidad instantánea. En la aceleración es lo mismo. Se tiene una aceleración promedio, pero resulta que la aceleración promedio no sirve para describir movimientos reales. ¿Sale? No sirve. Si tú quieres modelar un boomerang, un cohete espacial, una bicicleta, lo que sea, no te sirve la aceleración promedio, para nada. Bien, en su caso, utilizamos la aceleración instantánea. En tal caso, se usa la aceleración instantánea.
¿Y cómo definimos esa aceleración instantánea? La aceleración instantánea se define igual que la velocidad instantánea. ¿Se lo recuerdan? La aceleración instantánea ya no lleva la barra de promedio, simplemente es igual al límite cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeñito, el tiempo transcurrido, es decir, cuando desde que estás en el reposo hasta que ya avanzas tu coche o el transporte en el que vas, si ese tiempo es muy pequeñito, la velocidad incrementó ligeramente. No te puedo decir que abruptamente porque son, digamos que, sistemas lentos. Bien. Entonces, aquí el intervalo de tiempo genera un cambio en la velocidad dividido entre este intervalo. Sin embargo, este intervalo se hace cada vez más pequeñito. ¿Qué tan pequeño? Tan pequeño como sea posible. Entre más pequeño es mejor, porque así puedo dar un mejor valor, una aceleración más precisa. El día de ayer vimos que este límite apareció en la velocidad instantánea y este límite se convierte en una derivada. Aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Entonces, significa que este límite te da la aceleración instantánea como una derivada de la velocidad a lo largo del eje X, porque estamos analizando la aceleración en este eje con respecto del tiempo. Bien, esta es tu fórmula correcta para analizar la aceleración instantánea de los cuerpos, cual sea. Bien, esta ecuación junto con esta de aquí, la que encontramos el día de ayer, velocidad instantánea es derivada de la posición con respecto del tiempo. Este par de ecuaciones resuelven cualquier movimiento, el que sea. Esos que viste en la secundaria, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la caída libre, el tiro vertical hacia arriba, porque también hay tiro vertical hacia abajo, el movimiento circular, el movimiento parabólico, entre otros. O incluso combinaciones de estos movimientos. ¿Bien? Estas dos ecuaciones, así de sencillas como las ves, son muy poderosas. ¿Bien? Cada uno de esos movimientos que yo te mencioné tiene su conjunto de ecuaciones. Unas te dan la distancia recorrida, otras el tiempo, otros la aceleración, otros la velocidad, la posición inicial, el ángulo en el que se dispara el proyectil, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cada una de esas ecuaciones para cada movimiento vienen combinando correctamente estas dos de aquí. Estas son las ecuaciones madre para todos esos movimientos. Y no solamente esos, los que nos imaginemos. Bien, el movimiento de un planeta también se puede analizar con estas ecuaciones. Claro, como ya es un planeta, entonces el planeta no se mueve en una línea recta, ¿verdad? Se mueve en un espacio X, Y, Z. Estas ecuaciones son válidas para una dimensión, para movimientos en una dimensión. Cuando tenemos movimientos en 2 o 3 dimensiones como un planeta, entonces ahí hay que ponerle carácter vectorial a estas cantidades. Y la ecuación de la aceleración se convierte en lo siguiente. La aceleración vector sería igual a una derivada de la velocidad con respecto del tiempo, pero la velocidad también es un vector. Aquí ya no se pone X, tampoco Y ni Z, porque aquí cuando yo pongo un índice estoy indicando que la cosa se mueve en ese eje. Pero aquí la cosa no se mueve en un eje, se mueve en 3 dimensiones. Entonces yo no puedo poner aquí X, Y o Z. Simplemente se le pone vector. Bien, el carácter vectorial ya te está diciendo que esa cosa vive en un espacio de al menos 2 dimensiones. Con esta fórmula se calcula la aceleración de ese planeta.
Y la velocidad quedaría como la derivada con respecto del tiempo. La velocidad es un vector, pero aquí ya no ponemos X, ni Y, ni Z, sino se le pone R. Ese R, lo veremos más adelante, se llama vector de posición, que básicamente localiza las coordenadas del planeta, de la cosa que se esté moviendo, ¿sale? Entonces, las ecuaciones que te estoy escribiendo aquí, estas dos últimas, son la generalización de estas de aquí, ¿bien? Si tú combinas estas, bueno, las extiendes a más dimensiones, obtienes las de abajo. Y estas de abajo, ahora sí, te modelan cualquier tipo de movimiento. Las gotas de lluvia, la velocidad del viento, movimiento relativo, la caída de los cuerpos, el lanzamiento de un proyectil, lo que sea, lo que sea. ¿Bien? Son ecuaciones muy sencillas y muy poderosas. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo simple para el cálculo de la aceleración y entendamos sus unidades de medida, así como el cálculo de esto. ¿Bien? Este ejemplo es muy sencillo, es del Giancoli. Giancoli es un libro muy básico de física, es física para bebés. Aquí está, de la imagen. Ahorita vamos a ignorar la imagen y ahorita la entendemos. Bien. Tenemos aceleración promedio. Un automóvil acelera a lo largo de un camino recto, desde el reposo hasta 75 km/h en 5 segundos. ¿Cómo muestra esa figura? Es la que está abajo. Pregunta, ¿cuál es la magnitud de su aceleración promedio? Bueno, en física tú debes poner mucha atención a palabras clave al momento de resolver ejercicios. En este caso, se te está solicitando calcular la aceleración promedio. Bien, la aceleración promedio, tenemos una fórmula. Esa fórmula es esta de aquí, ¿vale? A barra es el cambio en la velocidad dividido entre el tiempo transcurrido. Muy bien, entonces para calcular necesito velocidades y tiempos. Si no tengo eso, no lo puedo calcular. Veamos si tengo los ingredientes. Dice que el automóvil acelera a lo largo de un camino recto. Ok, me puedo imaginar lo siguiente. Me puedo imaginar el camino recto como horizontal para hacerlo más fácil. Este es el camino recto. Bien. Debo localizar un origen. El origen de coordenadas voy a suponer que es aquí. ¿Sale? Porque la otra es suponer que está en medio. ¿Sí? Y puedo también suponer que la partícula se está moviendo a la derecha o a la izquierda. Si no te lo dice el ejercicio, tú puedes suponer cualquier dirección. Ambas son equivalentes, ¿bien? Solamente debes tener cuidado con los signos. Debe ser consistente todo. Tú te complicas tanto como quieres, ¿bien? El enunciado no dice en qué dirección va. Solamente dice que es un camino recto, el cual tampoco dice que es que tiene pendiente. Solamente es una recta, pero la recta puede estar inclinada. Voy a suponer que es horizontal y que mi origen está aquí, ¿vale? Y dice que el automóvil es este punto amarillo, parte del reposo. El reposo significa que va a 0 km/h. ¿Bien? Y 5 segundos después, cuando inicia el movimiento, obviamente se entiende que es el tiempo cero, ¿verdad? 0 segundos. 5 segundos después, la partícula está por acá. En ese punto, la partícula ya va a 75 km/h y han transcurrido 5 segundos. Entonces, la dirección de movimiento es así.
¿vale? Pregunta, cuando han transcurrido esos 5 segundos, se solicita el cálculo de la aceleración promedio. Es decir, cuando va aquí la cosa, ¿cuánto vale esto? Bien, yo me imagino así la cosa, la situación. No tienes que ser detallista en los diagramas, no debes saber dibujar, no es necesario, ¿bien? Pero sí interpretar. La interpretación es muy importante aquí. Bueno, observa que el cálculo de esta aceleración promedio, yo necesito velocidad, aquí está, y también tiempos, aquí está y aquí está. Tengo todo. Entonces solamente debo sustituir. Sustituyo para el cálculo de la aceleración promedio. La aceleración promedio es A barra y es a lo largo del eje. ¿Cómo le llamé a este eje? No le puse un nombre, pero voy a suponer que es el eje X. Bien, entonces sería aceleración en X. Y esta aceleración es igual al cambio en la velocidad. Cambio en la velocidad a lo largo de ese eje dividido entre el tiempo transcurrido. Un cambio en una cantidad física siempre va a ser la diferencia entre esa cantidad final menos la cantidad inicial. Entonces sería aquí velocidad final menos velocidad inicial. En ese orden, porque no es lo mismo inicial que final. Va a haber un signo de diferencia dividido entre el intervalo de tiempo. Sustituimos valores, ¿verdad? Aquí sería 75 kilómetros sobre hora para la velocidad final, menos 0, que fue la inicial, kilómetros sobre hora. Y todo esto dividido entre 5 segundos. Aquí lo estoy haciendo mal, intencionalmente. ¿Por qué? Pues resulta que hay combinación de unidades. Las distancias están siendo medidas en kilómetros. Lo correcto sería medirlas en metros, porque son unidades internacionales en el SI. El tiempo aquí está siendo medido en horas. Debe ser segundo. Y aquí, fíjate que el tiempo sí está siendo medido en segundo. Entonces, estoy haciendo esto intencionalmente para que entiendas cómo interpretar las unidades de la aceleración. Al final de este proceso se va a corregir. ¿Bien? Pero esto es para que entiendas cuáles deben ser las unidades de la aceleración. Aquí podemos ignorar este 0, no importa. Y solamente debes dividir 75 entre 5. Hacemos la división y te da de 15. 15 exacto. Esto sería de 15. Y aquí para operar las unidades, observa que arriba tienes kilómetros sobre hora, abajo tienes segundos. No se pueden simplificar. Los dejo tal cual. Kilómetro sobre hora arriba y dividiendo quedaría segundo. Esta sería tu aceleración en principio. Sin embargo, no es correcto trabajar estas unidades. ¿Bien? Pero ¿cómo interpreto esto? Bueno, la aceleración resultó ser positiva. ¿Qué significa una aceleración positiva? ¿Qué piensas tú o qué te dice este número positivo? ¿Se mueve a la derecha? ¿Se mueve a la izquierda? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿O cómo interpretas el signo de esta cosa? Se mueve a la derecha. ¿Se mueve a la derecha? No. La dirección de movimiento te lo va a decir el signo de la velocidad. La velocidad, observa aquí que es 75, es positivo. Ah, entiendo que se mueve a la derecha. Entonces, el signo de la aceleración no se puede interpretar de la misma forma que el signo de la velocidad. La velocidad te dice en qué sentido va. El tiempo siempre es positivo, eso no hay problema. Pero un signo positivo en aceleración, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, ahorita vamos a eso.
Si te das cuenta, piénsalo tantito, el automóvil parte del reposo y está incrementando la velocidad, no está disminuyendo, está incrementando. Está aumentando la velocidad y se mueve en la dirección positiva del eje X. Entonces tienes un doble signo positivo. Incremento en la velocidad, está aumentando, se hace cada vez más positiva, numéricamente es cada vez más grande y positiva, y además va a lo largo del eje X positivo. Doble más te da más, y ese más es el signo de esta aceleración. Bien, entonces, aquí podemos decir lo siguiente. El automóvil se mueve hacia la derecha, incrementando su rapidez. ¿En cuánto está incrementando la cosa? Pues está incrementándolo en 15 kilómetros sobre hora por cada segundo transcurrido. Bien. Se mueve a la derecha, incrementando su rapidez, porque puede darse el caso que se mueva a la derecha, pero está disminuyendo su velocidad o su rapidez. Bien. Entonces, este 15 kilómetros sobre hora por segundo significa que por cada segundo transcurrido, la velocidad está incrementando en 15 kilómetros sobre hora. En el primer segundo ha incrementado 15 kilómetros sobre hora. En el segundo 2 aumentó otros 15, por lo tanto ya va a 30 kilómetros sobre hora. En el segundo 3 ya va a 45. En el segundo 4 a 60. Y en el segundo 5, los que ya sabíamos, los 75 kilómetros sobre hora. Bien, es así como debes tú entender estas unidades. Y esto es consistente con lo que te estoy diciendo aquí. Por cada segundo, su rapidez incrementa 15 kilómetros sobre hora. Pero yo te dije, estas no son las unidades correctas. Las unidades correctas serían unidades de distancia entre unidades de tiempo elevadas al cuadrado. Eso lo vimos en la primera clase de propedéutico. ¿Bien? ¿Te acuerdas? Que son unidades de distancia divididas entre unidades de tiempo, pero estas elevadas al cuadrado. En el caso del sistema internacional, las unidades de distancia son metros y unidades de tiempo son segundos, pero estas elevadas al cuadrado. Y en el sistema inglés o británico, las unidades de distancia son pies y de tiempo son segundos. Son las mismas. ¿Bien? Fíjate que aquí es una combinación extraña, ¿verdad? Kilómetros sobre hora sobre segundo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Debemos corregir. Puede hacerse de dos maneras. Una es al final, como aquí, ya hicimos el cálculo, ya se hizo, entonces solamente debo hacer la conversión doble, una para kilómetros y otra para la hora. O desde un inicio, antes de hacer todo este desarrollo, debimos haber hecho las conversiones. Ya es tarde, ya se hizo el desarrollo, entonces mejor lo hacemos al final. Lo que debo hacer aquí es una conversión doble, ¿sale? Las conversiones ya las hemos visto anteriormente y ya las han trabajado en su tarea. Tenemos aquí 15. ¿Cómo debo escribirlas? Bueno, no te conviene escribirlas así como están aquí, no. Lo que debes hacer es aplicar la ley de la torta o del sándwich, como la conozcas, a estas unidades. Aplicas extremos medios. ¿Y qué te va a dar? Arriba te van a dar kilómetros y abajo hora por segundo. Es lo que te va a dar. Lo que yo necesito es transformar tanto kilómetro como hora a metro y segundo respectivamente. Una conversión doble. Conozco las equivalencias directas. Un kilómetro son 1000 metros, una hora son 3600 segundos. Entonces, abro dos factores de conversión. ¿Vale? No importa el orden, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto.
El primero lo voy a tomar para la distancia, porque sí, debo colocar los kilómetros de tal manera que cuando multiplique por esto se anulen. Entonces, si este se va a anular arriba, los que se anulen aquí deben estar abajo. Y arriba, por lo tanto, deben ir metros. Relleno, 1 kilómetro son 1000 metros. Ahora, para el caso del tiempo, en el tiempo aquí fíjate que están dividiendo, entonces acá deben estar multiplicando para que pueda anular. Y hora, y aquí segundo. 1 hora contiene estos segundos. ¿Qué unidades van a sobrevivir? Las unidades que quedan son arriba, metros, y abajo, segundo por otro segundo, segundo cuadrado. Bien. Lo que numéricamente hay que hacer, pues estos productos, ¿verdad? 15 por 1000 por 1 en un grupo, dividido entre el grupo de 1 por 3600. Ya sabes introducirlos en la calculadora. Bien. Entonces te da 4.1666666 infinito. Y esto es 4.16666. Muchos lo hacen así, ¿verdad? Y ponen hasta que se les canse el dedo al último 6. No es correcto. Muchos lo hicieron así en su tarea. Se les perdona esta vez, pero ya en el curso de veras, ¿no? Las unidades, arriba quedaron metros y abajo, segundo por segundo, segundo cuadrado. Fíjate, ya son unidades correctas. ¿Cuántos dígitos debo tomar? Debo tomar 2, porque son 2 dígitos los que viene expresado, en este caso, tu resultado. ¿Bien? 2 dígitos, no 2 decimales, 2 dígitos. ¿Bien? Para los 2 dígitos, debo tomarlos aquí y debo redondear correctamente. Me fijo en el siguiente decimal, que es 6, el cual está entre 5 y 9, por lo tanto debo redondear hacia arriba. Y este resultado sería 4.2 metros sobre segundo cuadrado. Estas son las unidades correctas de aceleración. Pero así como está escrito, posiblemente no se entienda. Equivalentemente, esto es lo mismo que 4.2 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Aquí es más fácil. Que por cada segundo transcurrido, la velocidad del automóvil incrementa porque es positivo este número, 4.2 metros por segundo. ¿Vale? Por cada segundo transcurrido. En el segundo 1 lleva 4.2. En el segundo 2 lleva 8.4. En el segundo 3 lleva 12.6. Y así sucesivamente. ¿Vale? Metros sobre segundo. Esto es equivalente a lo de acá. Pero aquí no son las unidades correctas. Las unidades correctas son distancia entre tiempo elevado al cuadrado. Que son es la penúltima línea. La respuesta a esto sería esta línea, ¿bien? Pero podemos interpretarlo mejor de la última forma. ¿Alguna duda? No, profe. No. Queda poco tiempo. Déjenme generar la segunda videollamada. Le dan clic al mismo enlace. No se duermen.